que me llevó, digamos, a plantear con Joan el poder llevar a cabo esta conferencia fue porque tuve la oportunidad de descansar unos días con mi familia y me acostumbro a llevar un libro para leerlo y tener ese espacio a solas. Y cuando leí el libro del orgullo fue de gran bendición para mi vida. Fui ministrado realmente, primeramente, a mi vida, aunque no era la palabra de Dios. Ese libro contiene la palabra de Dios en el sentido de que cada expositor está explicando realmente el problema del orgullo a nivel de toda la Escritura. Y entonces yo dije, esto es lo que necesitamos, Señor, esto es lo que yo necesito y esto es lo que necesita nuestra congregación, porque nuestra congregación tiene muchos problemas de orgullo y nos ha llevado a pelear, nos ha llevado a discutir, nos ha llevado en algún momento a murmurar, nos ha llevado a tener roces, nos ha llevado a poner en entredicho aún la misma palabra de Dios. Y entonces le dije a Joan, oye, me encantaría que hiciéramos una conferencia sobre eso. Y empezamos a hablar y dije, mira, y en algún momento pensamos, bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no invitamos a otras iglesias? Porque yo creo que si la de nosotros tiene problemas, las otras también tienen problemas. Y entonces empieza uno a pensar, y en realidad dijimos, bueno, yo creo que esto le va a gustar a todo el mundo, a toda la gente le va a fascinar esta conferencia. El orgullo, desenmascarar el orgullo en la iglesia, yo creo que no nos va a caber la gente. Y buscamos un lugar como estos de 500 personas. Y dijimos, lastimosamente, lo más seguro es que se va a quedar la gente por fuera. Y empezamos a orar. Hablamos con algunos pastores, nos secundaron. Nos dijeron, claro que sí. Hermanos, pastores que son parte de la conferencia, nos dijeron, oye, nadie se había atrevido a tocar ese tema. ¿Qué tema tan interesante? Casi todo lo enfocamos es hacia la teología y todo eso, que no está mal, por supuesto, ni más faltaba. Pero nadie había abordado un tema como estos. Y nosotros dices, sí, realmente. Y empezamos a orar, Señor, glorifícate en esta conferencia, Señor, que seas tú quien te lleves la gloria. Y creo que nos deja ver cómo aún nosotros, cuando nos consideramos como creyentes, cristianos, profesos de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tal vez en nuestro corazón todavía no asimilamos el orgullo. Y si aún nosotros, los que estamos en una conferencia como esta, no estamos a esta hora meditando en las 3 sesiones de ayer, tenemos problemas, mis hermanos. Las manifestaciones del orgullo, el comienzo del orgullo, todo, para mostrarnos realmente el problema tan fuerte en el que nosotros nos estamos enfrentando. Y creo que la pregunta que nosotros cada día encontramos en las personas en general es, ¿cómo puede una persona estar bien con Dios? Y me acuerdo que con Joan estábamos sacando los temas y yo miraba los temas y yo decía, Señor, esto tiene que ser una atracción para cada ser humano, para cada cristiano. Al leer cada uno de los temas y pensar, wow, esto tiene como mucha carne. Y uno podría mirar y decir, bueno, pero yo creo que los 3 expositores de ayer tomaron la mayor cantidad de textos bíblicos. Y sabes una cosa, pueda que lleguemos y vamos a mirar otra vez Proverbios 16, 18. Vamos a mirar Lucas 18. Y uno puede decir, pero sí, ese también lo vimos anoche. Y meditaba yo hace un rato y recordaba cuando Josué nos decía, eso nos mandó el Señor. Repítele al pueblo, repítele. Porque es la única manera donde nosotros necesitamos darnos cuenta verdaderamente en la condición tan caída y pecaminosa en la que nos encontramos, aparte, por supuesto, de la justicia que nos ha sido imputada por medio de Cristo, una justicia completa y perfecta, que nos ha librado de la condenación, pero que todavía en nuestro corazón y en nuestra vida tenemos ese orgullo. Ahora, ¿cómo puede estar bien una persona con Dios? ¿Cómo puede sentir una persona o saber que está bien con Dios?
Y realmente hoy en día encontramos filosofías y religiones que han sido creadas por los hombres y que tratan de responder a esa pregunta, pero al final solamente hay dos respuestas a eso, dos posibilidades que nosotros encontramos ahí. Y la primera está basada simplemente en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en que las personas por sí mismas pueden estar delante de Dios o no lo pueden estar, o no lo pueden llegar a ser. Pero en realidad toda religión basada en los logros humanos se ha considerado moralmente, la sociedad lo ha considerado moralmente bueno. Esas son las normas humanas. Y podríamos decir que acompañada de algún tipo de rituales y ceremonias. Aún dentro del pueblo cristiano encontramos mucha ceremonia, mucho ritual. Al punto en que si otro no lo hace de esa manera, estoy considerando que ese está equivocado y que ese no forma parte del pueblo de Dios. Pero lastimosamente, dicha filosofía, dicho pensamiento humano, al final deja la idea popular de una esperanza vana y una condenación que solamente se basa en la ilusión de que sus buenas obras tengan más peso que sus malas obras. Pero no quiero que pierda la perspectiva, mis amados, porque estamos hablando de Dios y el orgullo, un obstáculo para la salvación. ¿Y cuántas veces nosotros contemplamos y pensamos de que alguien puede ser cristiano porque está diciendo correctamente algo que la Biblia dice? Y tal vez sea simplemente un conocimiento, una capacidad intelectual, una acumulación de pensamientos, de ideas, obviamente basados en la Escritura, pero donde no está en la profundidad de su corazón. Un teólogo escribió lo siguiente: siempre ha habido dos sistemas de religión en el mundo. Uno es el sistema de Dios del logro divino y el otro es el sistema humano de logros personales. Uno es la religión de la gracia de Dios, el otro es la religión de las obras de los hombres. Uno es la religión de la fe, el otro es la religión de la carne. Uno es la religión del corazón sincero y lo interno, el otro es la religión de la hipocresía y lo externo. Y dentro del sistema del hombre hay miles de formas y nombres de religiones, pero se basan totalmente en los logros del ser humano y la inspiración de Satanás. Por otra parte, el cristianismo es la religión del logro divino y es único. Eso escribe este teólogo. Pero si no es en los méritos humanos que uno puede estar bien con Dios, entonces ¿cuál es la segunda? Y la segunda tiene que ver con el estándar de Dios, lo que Dios ha establecido. Y me estoy dirigiendo a personas, a hermanos, puedo atreverme a decir, que nos congregamos en diferentes lugares, pero que al final formamos parte de una sola iglesia, de un solo cuerpo, como lo establece la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El problema que encontramos en esta segunda posibilidad de la que estoy mencionando es que el estándar es muy alto. La norma de perfección que Dios exige es supremamente alta. Y Dios se lo hizo saber en el Antiguo Testamento a su pueblo, Israel. Y en Levítico capítulo 11, versículo 45, si estás tomando nota, la Escritura dice: porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, dice el Señor, santos, porque yo soy santo. Pedro en el Nuevo Testamento, dándoselo a la iglesia primitiva, le mostró y les declaró de la misma manera en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, y les dijo: porque escrito está. Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? Refiriéndose a lo que también ya había sido declarado, y les dice: sean santos, porque yo soy santo. Sean santos. Él está haciendo referencia y le está diciendo a la iglesia: tienen que ser santos porque nuestro Dios es santo. Ahora, el punto es que la norma que Dios exige es una perfección absoluta y por medio de la obediencia perfecta a su ley. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48, Él dio una orden. Cuando uno lo estudia más detalladamente se da cuenta que es una orden y Él dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero permítame decirles que hacer esa norma divina aún
más inalcanzable, podríamos decir, es la realidad de que se aplica no solo a la obediencia externa, sino también a la obediencia interna del corazón. Es decir, ya no tiene que ver con lo externo, sino también con lo interno. Y eso nos marca que esa norma es inalcanzable cuando nosotros empezamos a mirarla. Es interesante, si tú recuerdas, que Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 20, cuando dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y sabemos que la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, realmente vemos que, wow, ¿cómo me está, como decía ayer uno de los expositores, me está cortando, me está cortando? Y eso es lo que tiene que hacer la palabra cuando nosotros vamos a ella y la estudiamos de manera consciente, de manera de verla como lo que es, la palabra de Dios. Y tal obediencia a la que nos está demandando es tremenda y debe ser total, porque si tú recuerdas, en Santiago capítulo 2, versículo 10, Santiago dijo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Y cuando nosotros miramos eso, sabemos que es imposible. Yo hago una cosa bien y dos malas. Camino un paso hacia adelante y luego retrocedo dos, y esa es la lucha. Pero deja ver mi incapacidad total. Y esto realmente nos deja ver que la norma divina es imposible de cumplir para las personas. Y entonces partimos de ahí, en que no hay manera en que yo esté bien con Dios por mis propios méritos. No hay manera en que yo haga las cosas bien. Como ya lo mencioné, el Antiguo Testamento deja verla con claridad que Dios es absolutamente santo y nos lleva a las personas a que sean santas. De manera similar, el Nuevo Testamento nos muestra, a medida que nosotros lo estudiamos y vemos las epístolas y todo, y las cartas que están ahí, y uno dice, wow, qué tremendo. Yo tengo que siempre estar pensando en que mi Dios es santo. Y creo que uno de los problemas que encontramos es que cuando nosotros no estamos mirando de manera correcta lo santo de nuestro Dios, nuestro orgullo empieza a levantarse y a manifestarse de las tres exposiciones como las que hicieron ayer, que me parecieron espectaculares, de llenarnos de que creemos que tenemos un mérito, que demandamos, que realmente merecemos algo dentro de las congregaciones. Como lo dice en la introducción, cuando pensaba en una conferencia como estas, decía, Señor, ayúdanos para que nuestra congregación, arrancando de la nuestra, que es la primera que necesita entender que el orgullo nos está matando, que el orgullo nos está haciendo daño, que estamos siempre ahí, como mirando el pecado del otro, como lo decían los expositores ayer, más fácilmente hacia afuera, lo externo, que lo interno de nosotros mismos. Sin embargo, bien sabemos, y yo creo que todos nosotros nos lo sabemos de memoria, que Jeremías capítulo 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. No lo sabemos de memoria, pero ¿le prestamos atención? Porque en la segunda parte dice, ¿y quién podrá entenderlo? Tan engañoso es que aún como creyentes nosotros descuidamos una porción de sencilla como esta, profunda, pero que a la vez nos lleva a pensar que estamos bien con Dios. Y cuando nosotros pensamos que estamos bien con Dios, y quiero ser claro acá, nosotros estamos bien con Dios, pero por la obra que Cristo llevó a cabo. Pero cuando nosotros empezamos a pensar que hemos hecho bien las cosas, que según como me haya comportado durante las últimas horas, entonces yo estoy bien. Y estoy hablando en primera persona. A medida que tenía la oportunidad de estudiar y entender más la palabra y capacitarme por la gracia de Dios, empecé a darme cuenta de que había momentos donde yo podía bajar la oración porque yo sentía, pensaba, creía, oye, yo tuve un buen día. Yo hoy no pequé mucho.
Estuve trabajando o me la pasé todo el día, estaba orando todo el día, estuve estudiando, no peleé con mi esposa, no discutí con mis hijos y no me vi con ningún hermano de la congregación, entonces no tuve ningún roce. Entonces yo estoy bien. Y sabes una cosa, entonces creo que no necesito ir delante de la presencia del Señor para decirle, ¿sabes qué? Perdóname, porque sé que hace 5 segundos ya estaba pecando en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis acciones. Aún el mismo pensamiento perverso del que estoy mencionando es pecaminoso delante de Dios. Pero no lo alcanzó a ver de esa manera. Job preguntó en Job 9:2, ¿y cómo se justificará el hombre delante de Dios, para con Dios? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros aprendemos, hemos entendido, hemos comprendido que la justicia propia nunca dará como resultado que una persona sea justificada delante de Dios. Isaías 64:6 dijo, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero sin embargo, nosotros estamos pensando qué hicimos y qué tan buenos somos. Estamos perdiendo la perspectiva de mi condición caída, pecaminosa y la santidad tan alta en la que nuestro Dios se encuentra. Nuestro Dios es santo. Anoche cuando, no recuerdo si eras Josué o el pastor Julio, cuando mencionaban de la alabanza, ¿para quién hacíamos la alabanza? La adoración, la exaltación. Recuerdo en el tiempo que llevo como pastor que tuve un tiempo donde unas personas que iban a la iglesia, ellos no eran convertidos realmente, estoy convencido de eso. Decían, no, a nosotros no nos gusta ir al tiempo de las canciones porque esa parte no nos gusta tanto. Vamos con tal de que lleguemos al tiempo de la exposición de la palabra o de la predicación, está bien. Pero realmente pues no había un conocimiento de para quién cantamos, como lo mencionaron anoche. Pero ¿sabes una cosa? Si tú recuerdas en Proverbios capítulo 20, versículo 9, nos dice la Escritura, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir? Ahora bien, es interesante ver que tristemente los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo habían perdido de vista todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa fue la pelea con el Señor Jesucristo. Esa fue la confrontación que ellos tenían. Porque el Señor Jesucristo les dejaba ver su condición y ellos no, ellos estaban ciegos. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos tener cuidado que nosotros estemos bien en una iglesia, nos sintamos bien, estamos sirviendo en una iglesia, estamos desarrollando un ministerio y nos sentimos bien para con nosotros mismos. Pero tal vez estamos ciegos porque estamos en la misma condición de los fariseos, pensando que lo que estamos haciendo es lo que nos tiene bien delante de Dios. Durante muchos años estuve convencido de eso. Cuando a mí me preguntaban, ¿cómo estás? Yo bien. Mi esposa, mis 2 niñas, todavía no había nacido mi hijo David. Vivíamos en Bogotá todavía. Y yo sentía que yo era un buen cristiano. Iba a la iglesia, iba a las reuniones de hombres, me encantaba servir, iba y recogía las sillas. Mejor dicho, David era el metido en todo. Todo. Eso sí me decían, hermano, usted no hay que llamarlo. Pero ¿sabe una cosa? Yo me sentía bien. Y Dios empezó a tratar con mi carácter, con mi vida. Y soy un hombre que le tengo temor al Señor. Realmente, no en pavor, sino en reverencia y en respeto. Porque sé que cuando he querido y le he preguntado a mi Señor por muchas cosas y aún le he pedido cosas, Él me las ha respondido. Y eso me pone a mí temeroso de saber que cuando hablo con mi Señor, si es para comprometerme a algo, tengo que hacerlo verdaderamente sabiendo a quién le estoy hablando. Pero pensando en estos judíos, ellos habían inventado un falso y legalista sistema de salvación para justicia propia que estaba basado en buenas obras, en rituales y cumplimientos de la ley del Antiguo Testamento, como los expositores lo mencionaron ayer.
Y no sé si tienes en mente Proverbios 16, 18, que dice que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en las exposiciones que veíamos ayer, veíamos cómo se iba desglosando, se iba desmenuzando toda esa porción para mostrar esa condición tan tremenda en la que nos encontramos. El profeta Isaías dijo en Isaías 51, 21, ay de los sabios a sus propios ojos. Y no sé qué tan sabio tú te consideres. Realmente necesitamos estar pensando, Señor, lo que sé es por tu gracia y guárdame de jactarme. Uno de los expositores decía ayer, cuando estamos evaluando, cuando estamos diciendo yo lo pude haber hecho mejor que él, o lo sé, hubiera hecho esto y aquello, hubiera dicho esto, tal vez la audiencia hubiera sido más captada, más atraída. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Sabes qué? Proverbios 16, 11 nos dice también, ¿has visto hombres en su propia opinión? Más espera de un necio que de él. Y me encanta que por tiempo no lo podemos hacer. Pero cuando tú vayas a Proverbios 16, 11, párate en ese versículo. ¿Has visto hombres sabios en su propia opinión? Pero cuando miras a los versículos anteriores, los versículos que preceden el versículo 11, está diciendo y está declarando cada parte del necio. El necio es esto, el necio es esto, el necio es esto, el necio es esto. Pero termina diciendo, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más espera de un necio que de él. ¡Qué tremendo! Y Lucas, quiero que me acompañes allá. En Lucas capítulo 18, por favor. Que nos centremos ahí hacia lo que resta del tiempo en esa exposición. Quiero que en tu Biblia puedes mirar lo siguiente. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Por qué? Porque, hago yo la pregunta ahí, porque todo lo que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros miramos esta parábola más detalladamente, y tal vez en tu vida la has escuchado mínimo, pero así bajito, 5 veces, y hasta no la podemos saber de memoria. Pero ¿saben qué? Creo que nuestro Señor Jesucristo aquí abordó el problema del orgullo de una manera clara y concisa, concreta. Y si tú observas el texto, observa que comienza diciendo, realmente había, bueno, nos dice el texto aquí en Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y se despreciaban a los demás. La frase griega aquí, o traducida a unos, literalmente es sean quienes sean, y abarca a todos aquellos que están fuera de la fe verdadera. Todos los que confían en su justicia propia, ¿sí? Se les dará, que piensan que se les dará entrada al reino de los cielos por confiar en su propia justicia.
Pero quiero que observes que en el versículo 9 está diciendo, aquellos que se suponían justos, que confiaban en sí mismos. ¿Sabes una cosa? Peligrosísimo. Peligrosísimo confiar en nuestras propias obras. Peligrosísimo confiar en que lo que nosotros estamos haciendo dentro de una congregación, dentro de la iglesia local en la que estamos ahí y tal vez somos miembros oficiales, eso nos tiene muy bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y yo llego puntual y llego media hora antes o una hora antes y yo sirvo y yo hago esto y yo creo que Dios me bendice por eso. Es supremamente peligroso. Porque lo contrario que la Biblia me muestra a mí es que cuando yo entiendo la justicia que me ha sido imputada de manera perfecta y suficiente en Cristo Jesús, me lleva a agachar la cabeza más y más y a humillar mi corazón delante de nuestro Dios. El texto nos deja ver en mención que menospreciaba este fariseo a todos los demás. Y cuando hablamos de menospreciar, es la misma palabra despreciar, que es un reflejo de superioridad y sobradez. No sé si has escuchado una frase que dice, se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero creo que esa Coca-Cola no es la última dentro de las iglesias. Abundan muchas Coca-Colas de esas. Aquellos que están mirando y diciendo, pero ¿por qué pusieron a este? ¿Pero por qué nombraron a este? ¿Pero por qué le dieron ese cargo a esta persona? ¿Pero por qué lo hizo de esta manera? Estoy convencido de que no hay un conocimiento verdaderamente de la justicia de Dios. Porque, ¿sabe una cosa? Aquel que se justifica a sí mismo y piensa en sus propios méritos es el reflejo claro del orgullo que todo hombre posee y que es dominado por dicho pecado. Estamos en este lugar y pocas veces podríamos ir a decir, bueno, ¿cómo vamos a hablar mal de nuestra iglesia o algo? No. Pero ¿sabes una cosa? Debemos entender que la iglesia está conformada por todos aquellos que Dios amó, escogió, justificó y glorificó. Y por supuesto está la santificación en Cristo Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Aquel tipo de pensamiento está por encima de la voluntad de Dios. Este pensamiento de llegar a menospreciar a otros. Ya no recuerdo quién lo dijo ayer, pero en mención, obviamente lo dice la Escritura. Pero nos dice que los miembros menos importantes o los menos visibles son los más importantes, más bien. Que nos dice 1 Corintios capítulo 12. Pero nosotros a veces tenemos como, este es mi parche, venga, yo hago mi combo. Porque este sí sirve, este otro no. Pero mira que tenemos que estar siempre pensando y mirando a nuestro Dios que es santo. Y que si nosotros podemos y estamos desarrollando algo, realmente tenemos que verlo en la gracia de Dios. Y lo interesante de este texto es que el texto nos dice claramente quiénes eran. Dice que era un fariseo y que el otro era recaudador de impuestos. Un publicano, dice también, refiriéndose a uno que explotaba la recaudación de impuestos romanos. Pero ¿sabe una cosa? Uno normalmente se para frente a este texto y uno dice, el fariseo y el publicano. Y ya, no sé si le ha pasado, estoy hablando por mí, y es que uno llega y ya divide. Este era el bueno y este era el malo. Pero ¿sabes una cosa? Los dos son pecadores. Los dos son hombres injustos. Y con la misma necesidad de ser justificados. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo nos deja ver en esta parábola la diferencia entre el orgulloso y el humilde.
Cuando tú miras el texto, te das cuenta que el fariseo, nos dice claramente, se suponía más justo que los demás, que confiaba en sí mismo. Y es ese tipo de persona que piensa que todos los demás no tienen valor. Es el reflejo del religioso legalista, que considera que su fe y su justicia es mejor que la de aquellos que están a su alrededor, sin pensar que eso es más que orgullo religioso. Cuando nosotros estamos pensando siempre que lo que yo estoy haciendo es bueno, que espero la felicitación, si es en la iglesia, la felicitación del liderazgo, del pastor, del que me haya entregado tal vez una responsabilidad. En la casa esperamos que nuestros hijos nos digan, gracias papá, eres el más grande y el mejor. La esposa está esperando ese reconocimiento. Y por supuesto que aprendemos que sí, debemos manifestarnos un agradecimiento, porque el verdadero corazón agradecido es el corazón que realmente entiende que no merece nada. Cada vez le doy más gracias a Dios por mi esposa. Y le digo a mi oración, ¿sabes qué, Señor? Me diste una excelente mujer. Lo que pasa es que yo soy en condiciones tan caídas, que yo esperaba una mejor. Pero tú me diste algo mejor de lo que yo me merezco. Porque tengo que ver que realmente yo no merezco nada, mi amado. Nosotros no merecemos nada. Y me encanta como el apóstol Pablo lo deja ver cuando escribió la carta a la iglesia de Filipos. Y Pablo les dice ahí en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Creo que será la 20ª vez que lo escuchas en tu vida. Pero ¿qué tanto efecto está teniendo la palabra de Dios en tu vida? Que te está diciendo a gritos que en tú y yo, si somos creyentes, nacidos de nuevo, regenerados por la obra del Espíritu Santo, entonces no podemos hacer nada por egoísmo o por vanagloria. Que tenemos que tener una actitud humilde, considerando a los demás como más importante a nosotros mismos. Tuve la oportunidad, digo yo, de ser militar, prestar mi servicio militar. Quería ser un militar, quería hacer la carrera oficial. En lo humano creo que está ahí dentro de mí, pero me di cuenta después pues, que mi Señor no me tenía para eso. Primero me concedió su gracia y segundo, me llamó a servirle, no siendo lo mejor, no siendo el mejor. Pero ahora entonces cuando dice Pablo que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, y siempre recuerdo que me llamaba la atención que cuando se izaba bandera en el batallón, que era casi todos los días, o todos los días realmente, se hacía, cantábamos el himno nacional y se izaba el pabellón nacional. Los oficiales se ponían en un orden, del mayor hacia el menor. Y siempre el mayor y más antiguo, podían haber 2 coroneles, 2 generales, no sé, dependiendo del rango. El más antiguo se hacía a la derecha y el resto hacia la izquierda. Y me acuerdo que una vez iba caminando con el oficial, el teniente que estaba a cargo de nosotros, y yo me le paré sobre la derecha y él llegó y hizo esto. Y me puso aquí, a la izquierda. O sea, él no aceptaba que un soldado raso se le pusiera a él a su derecha. El hombre llevaba la milicia en sus venas. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia me dice lo contrario. Pon a los demás a tu derecha y ve tú al final. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Él es el ejemplo de humildad. A Él tenemos que mirar.
Nosotros somos cristianos, vamos a una congregación cristiana. Espero que se nos hable de Jesús, que nos enseñen a ese Cristo, a mirar a Cristo, a poner la mirada en Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, si en verdad habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de abajo, de la tierra. Pablo también en Romanos, si tú vas a Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debemos pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Sabes una cosa? No podemos tener más alta estima de nosotros mismos, de lo que se nos ha concedido, porque es por fe en gracia. Por lo cual necesitamos ver que si la fe la hemos recibido para creer, entonces nosotros no podemos enorgullecernos. Si Dios me ha permitido a mí estructurarme o formarme, no puedo mirar por encima del hombro a aquel que no tiene esa formación. Porque la fe que se le concedió a él es completamente igual a la que se me concedió a mí para creer. No lo puedo menospreciar. Pero si ves que nos parecemos un poco más al fariseo que al publicano, no podemos realmente caer en este pecado. Pablo dijo: lo que soy es solo por la gracia de Dios. Y muchos de nosotros somos admiradores de este Pablo. Queremos parecernos a él en su manera de hablar y de ver las cosas, y uno dice: wow, qué tremendo ese hombre. Pero si volvemos al texto que tenemos aquí en mención, podemos observar, y quiero que le prestes atención a ese texto, que en el versículo 11 y 12 observa que este hombre ora para consigo mismo. Lo más probable es que no conoce a Dios. Lo más probable es que este hombre es su propio Dios. El Señor Jesucristo dice que este hombre oraba para consigo mismo. Este hombre está centrado en él. Si tú miras a través de toda la oración, el fariseo se está felicitando a sí mismo. Él se felicita a sí mismo. Ya vimos toda la parte de comienzo, del pecado, del orgullo, las manifestaciones que hay. Se nos ha explicado paso a paso cómo se manifiesta. Que si yo me felicito, que si yo hice algo, que si yo obtuve algo, entonces tengo orgullo. Estoy repleto de orgullo. Estoy plagado, podríamos decir, de orgullo. Observa que este hombre dice: no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces. Yo doy el diezmo de todo. O sea, nadie me puede realmente llegar a reclamar porque yo. Pero si tú miras, el énfasis está en el yo. Estaba compartiendo con la congregación en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Y entonces yo me volteé al tablero y escribí: orgullo. Y se paró alguien y dijo: pastor, ¿no es así? Y yo le dije: sí es así. Orgullo, yo. Es que el orgullo está en mí. Orgullo. Pues orgullo se escribe de manera diferente. Lo tenemos ahí. Pero yo trato de tenerlo en mi mente como el orgullo. El orgullo. Yo me parezco a este hombre. No soy como los demás. ¿Sabes una cosa? Cuando llegan y nos cogen y pla. Párese al frente, pastor. Pla. Y uno es... ¿qué? Porque nosotros nos equivocamos, nosotros pecamos, claro que sí. Y nosotros tenemos que aceptar que otros nos llamen la atención y nos digan: oye, mira, ten cuidado con esto.
Pero ¿cuál es la manera como lo decimos? O cuando nosotros tomamos a alguien, no soy como los demás, dice el fariseo. Yo doy el diezmo de todo. Cuando uno mira la ley, pues tenían que cumplir con el 25%, que era el impuesto aproximadamente que tenían que llevar en el Antiguo Testamento. Este hombre está afirmando que él cumple con eso. Y el énfasis está sencillamente en la superioridad, en su propia justicia. Difícilmente hay alguien mejor que él. Él cumple todo. Pero ¿sabes una cosa? Recuerda que el Salmo 138:6 nos dice, porque el Señor, ¿quién? El Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. En otra versión, un paréntesis aquí dice, mira de lejos. Y cuando piensas y meditas en un texto como estos, en el 138:6 del salmista, yo tengo que prestarle atención porque me está diciendo que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo está mirando de lejos. ¿Y por qué lo mira de lejos? Porque es que nuestro Dios es santo. Y el orgullo no me va a dejar llegar delante del Señor. Si tú recuerdas, el Señor Jesucristo dice en los evangelios, la Escritura nos dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, ¿qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? ¿De que tienes un inconveniente, una ofensa contra otro? Deja tu ofrenda ahí y ve y ¿qué? Y reconcíliate con él. ¿Sabes una cosa? Reconciliarse es humillarse, reconciliarse es llegar a mirar a la otra persona y decirle, oye, te pido perdón, porque sabes que he hablado mal de ti. Te pido perdón porque yo te he juzgado. O te pido perdón porque realmente fui agresivo contigo. O te pido perdón por esto, por otro, no sé. La lista puede ser enorme. Pero creo que es importante y nos deja ver que ir delante de la presencia de Dios cuando yo tengo problemas con otros, ese orgullo está estorbándome en mi relación con el Señor. Yo no estoy poniendo en duda la salvación. La salvación no está condicionada a las obras. Pero creo que el orgullo sí es un estorbo para la salvación. Y que si entonces yo soy salvo y tengo orgullo, entonces estoy pecando frente a mi Dios. Debo tener presente de que contra al primero que estoy ofendiendo es a Dios, y necesito entonces solucionar ese problema. Porque aunque no me va a afectar la salvación, sí me afecta mi relación con Dios. Quiero que me acompañes a un texto que en lo personal me fascinó. Y es en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y si tú miras en Segunda de Crónicas, capítulo 26, me fui para primera. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla del rey Usías. Y cuando uno mira, Dios le permitió a Usías reinar 52 años en Israel, la gente lo amó, al punto que el profeta Isaías dice que cuando el rey Usías murió y todo, y él tiene la visión, nos deja ver que la gente amaba a este rey en medio de todo. Y lo más importante es que la Biblia hace una tremenda descripción de este hombre. Y quiero que le prestes atención. Dice, y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Trata de hacerle subrayar a lo que este hombre hizo. Él edificó a Lot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Versículo 4. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías ha hecho. ¡Qué descripción!
¿Tú te imaginas donde nosotros partamos de este mundo y quedar algo escrito así de esa manera? Pero lo tremendo es que es la escritura y es la palabra de Dios la que nos está diciendo lo que este hombre fue. Y dice, Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que se dijera eso de nosotros? Hizo lo recto delante del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Observa el versículo 5, dice, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, ¿qué hizo Dios? Lo prosperó. Pero mira el versículo 7. No, continúo, perdón. Dios lo ayudó. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo prosperó? Ok. Contra los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los neumitas. Los amonitas pagaron un tributo a Uzías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Salta al versículo 13, por favor. El versículo 13 dice, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Y por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma ¿qué? Maravillosa. En nuestra versión, que es la versión de las Américas, dice prodigiosa, hasta que se hizo muy fuerte. Pero quiero que mires el versículo 16. Y si estás siguiendo la secuencia, en la versión nuestra, que es la versión las Américas, dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo ¿qué? Tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Mira el peligro cuando Dios nos permite crecer y crecer y ser levantados, pero a la vez tener el orgullo de que yo tengo la iglesia más grande, de que yo soy el pastor más reconocido, de que yo soy el líder que hace mejor las cosas que los demás, de que yo soy. Es que el Señor está conmigo. Pero dice que este hombre fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entonces dice, entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías. Era el duro, era el poderoso, era el que, mejor dicho, había hecho todas las cosas grandes. Pero estos hombres valientes lo enfrentaron. ¿Y qué le dijeron? Bueno, ok, no le corresponde a usted, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor su Dios. Mira que la honra no está relacionada con la prosperidad, tal vez en el ministerio. La honra no está relacionada con el éxito que tú tengas en la vida. La honra está relacionada con la humildad que tú tengas frente a tu Dios, el Dios que te salvó. ¿Sabes una cosa? Dios humilla y destruye a cualquiera que se engrandezca contra Él. Puede ser una nación entera. Voy a tratar de que el tiempo me alcance. Sucedió con Moab. El profeta Isaías lo profetizó en Isaías 16:6. Acompáñame rápidamente allá. Muy rápido. Isaías 16:6. Observa lo que dice la escritura. Estoy hablando de una nación. Ya hablé de un hombre y mira una nación. Hemos oído el orgullo de Moab. Un orgullo extremado. De su arrogancia, de su orgullo y de su furor. Son falsas sus vanas, ¿qué? Jactancias. Pero quiero que, teniendo en cuenta eso, vamos a Jeremías, al profeta Jeremías. Jeremías 48. Y observa que Jeremías hace mención también de esta situación.
Y observa lo que dice con respecto a Moab. Jeremías capítulo 48, versículo 29. Observa que dice: hemos oído del orgullo de Moab. Es muy orgulloso, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Versículo 42. Salta al 42, por favor. Y Moab será ¿qué? Exaltado. Y Moab será levantado. Y será una nación grande, porque así lo declaramos. No, será destruido. Dejará de ser un pueblo, porque se engrandeció ¿contra quién? Contra el Señor. Yo creo que esto nos debe poner a temblar. Yo creo que esto nos debe llevar a pensar que el orgullo nos lleva a obrar de forma diferente a la justicia de Dios. Porque ¿sabes qué? Creemos que lo que pensamos está bien, ignorando completamente a Dios. Yo pienso hacer tal cosa para con la iglesia y me funciona. Entonces yo creo que eso puede ser manejado de esa manera. No importa, la Biblia no lo dice, pero yo me puedo inventar hacer esto o aquello. Y me está funcionando. Pero mírala con temor. Porque tal vez va a crecer para ser destruido. Si no es algo que Dios ha mandado para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea honrado, para que su nombre sea temido entre su pueblo. No entre los no creyentes, no entre los impíos, sino entre su pueblo. Porque si su pueblo no le da la gloria que le corresponde, como sucedió con Israel, conoces qué pasó. Y así mismo lo hizo con Moab. Y quiero ir al final, mis amados, en el tiempo que me queda. Volviendo a Lucas 18, versículos 9 al 14. Date cuenta de una cosa, mi amado. Nunca este fariseo confiesa sus pecados. Este fariseo nunca se arrepiente. Ahí no lo nombra. Él no se arrepiente. Nunca pide perdón por lo malo. Nunca manifiesta un sentido de culpa. ¿Sabes una cosa? Hay momentos en los que pienso que nosotros comenzamos nuestra relación. Hola Dios, tú eres grande, maravilloso, pero mira, gracias por esto, lo otro, y no olvides esto y aquello. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que tienes que tomar unas fracciones de segundos, tal vez, o yo diría unos minutos, buenos minutos, para, ¿sabes qué? Tú pensar que el solo hecho de tú presentarte, que tienes libre acceso a la presencia de Dios, es únicamente por los méritos de Cristo. Porque tú y yo somos pecadores y la palabra de Dios dice que el pecado no puede estar enfrente de Dios. Entonces, cuando es en los méritos de Cristo, es en la justicia de Cristo. Y entonces yo tengo que decir: Señor, estoy aquí solo porque tu Hijo me redimió con su sangre en la cruz. Y con toda confianza puedo acercarme a ti, Señor. Pero es en Él. Y necesito primeramente darte las gracias. Porque es tu obra, Señor. No es que David González, el pastor de la iglesia, llegue porque es pastor. Ya mencioné que este hombre se compara con las demás, pero nunca observa que se compara con hombres devotos. El Nuevo Testamento no estaba escrito, pero él tenía un ejemplo, por ejemplo, como Samuel. Tenía realmente muchos para ver en la misma escritura. Y casi no hay tiempo para hablar del publicano. Ya mencioné que los dos necesitaban la salvación, pero simplemente el otro, el fariseo, mientras pensaba que iba al cielo, la realidad es que el orgullo de este fariseo, pensaba él que era suficiente para mantenerlo bastante lejos realmente de la presencia de Dios, nos deja ver el cambio realmente de ese otro hombre que se humilló. La Biblia nos dice que cuando uno ve su condición verdaderamente a través de la Escritura,
Tenemos que ser como Isaías en Isaías 6. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy de labios inmundos. Bueno, voy a leer 10 minutos la Biblia. ¿Cuál es el problema? A mí me enseñaron que tengo que leerla. Pero ¿sabes qué? Dios y el orgullo. ¿Con cuánta jactancia llego a abrir la Biblia para decir, bueno, me leí un capítulo, me leí 3 capítulos? O decir, ¿qué me vas a decir a mí, Señor, hoy? Y te ruego que me recuerdes mi condición caída. La Biblia nos deja ver que Pedro se humilló en Lucas 5:8. Cuando Pedro le dice al Señor, apártate de mí que soy pecador. Dice que Pedro cayó a los pies de nuestro Señor Jesús. Soy un hombre pecador. Mis amados, el Señor Jesucristo dijo, les digo, que este hombre fue justificado, dejando ver que el orgullo no tiene acceso ante Dios en cuanto al fariseo. Y lo que nos está demandando la Escritura es, necesitamos humillarnos. Puede que tú salgas de esta conferencia diciendo, rico, chévere, muy buenos temas. Papá, buenísima. Pero ¿qué quedó en tu corazón? ¿Qué quedó en tu vida? Tenemos que cuidarnos de nuestra propia justicia, de pensar de que nuestra justicia nos pone bien delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados. En el orgullo pecaminoso tiene muchas raíces que se esparcen de manera sigilosa. Los expositores decían ayer, pecado adulterio, robó, pero orgullo, no, ese no es tan grave. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu justicia es mayor que la de los fariseos y los escribas? ¿O tu justicia es parecida a la de los fariseos y los escribas? David le dice al Señor en el Salmo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y mira en mí, sé el camino de perversión y guíame por el camino recto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Qué fácil es caer, Señor, en el orgullo. Somos tan vulnerables al pecado, Señor. Somos tan frágiles, somos tan débiles, que solamente por tu Santo Espíritu es que nosotros podemos ser sostenidos. Es solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros nos podemos presentar delante de ti. Tu palabra nos declara, Señor, que tú habitas en luz inaccesible donde nadie ha estado ni está. Y tu palabra nos dice que porque nadie puede verte y seguir con vida. Entonces, ¿cómo nos presentamos delante de ti, Señor? Solamente por la obra de Cristo Jesús, en la cual podemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya. Amén.